¿Qué tal amigos de Centro y Gol? Bienvenidos a una previa más. El día de hoy vamos a incluir dos previas, que es el Chivas Necaxa y el León América, ambas de esta jornada 7 de Liguita México Apertura 2021. El día de hoy, como pueden notar, pues no está Luis con nosotros por temas personales, pero sí nos acompaña el señor productor ahí detrás de cámaras. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Esperamos sea de su agrado lo que vamos a hablar de estos dos partidos que nos parecieron los más interesantes de la jornada. De entrada, el Chivas Necaxa por el morbo que últimamente ha generado, que probablemente, si no se dan los resultados, sea el último partido de Víctor Manuel Lucetich. Y el América León, El América León. que por el fútbol desempeñado por estos dos equipos, pues parece ser el más atractivo de la jornada. Empezando con el Chivas Necaxa, bueno, recordando por ahí un poquito para la gente que se jugará este sábado 28 de agosto a las 5 p.m. de la tarde. Aquí la mala noticia es que va exclusivo por Easy, entonces pues si usted no tiene Easy, pues tendrá que buscar la forma de ver el partido que no sea con esta televisión de paga, ¿no? Bien, recordar rápidamente que Chivas viene como lugar 13 de la tabla general con 6 puntos. En cuanto a sus últimos 3 encuentros, 2 empates, una derrota. La derrota contra León 3-0 en el Estadio Akron, y como local los números pues realmente son malos en este torneo. 0 victorias, un empate y 2 derrotas. Como local, Chivas tiene años que no hace pesar el estadio. El Akron creo que se volvió una maldición jugar para Chivas. Creo que se nota incluso una presión extra en los jugadores el estar de locales. Y lamentablemente no ha sido un estadio que pese como pesaba el Coloso de la Calzada, el Estadio No, Jalisco. para nada. Mm, Esto sumado desde luego al nulo fútbol que ha mostrado el equipo también. Que aquí sí, si de repente eh, podemos hacer lo siguiente, podemos citar a la gente de Peloteros PQ, la gente César Huerta, Chema Garrido, Jesús Hernández, que dieron una estadística hace algunos programas en el cual pues las derrotas eran casi del 50%, los empates por ahí andaban del 30% y de victorias tenías la verdad del 20 al 30 cuando mucho, si no me equivoco, dentro de los últimos 2 años. Entonces estás hablando que el Estadio Akron de verdad se ha vuelto pues, prácticamente un cheque al portador para los equipos que van a jugar como visitantes. Y bueno, volvemos al tema del que últimamente o en los últimos años se habla cada semana de Chivas. Es triste, es muy triste y no sé, que por ahí la gente nos lo comente. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez que en un Chivas Necaxa no fuera tan favorito Chivas. Uf. Y de local. Y de local. Yo creo que muchísimo. Yo creo que también de repente lo que sí ha generado mucho es que el desempeño de Necaxa no nos lo esperábamos. O sea, realmente un Necaxa que dentro de todo lo que le podemos destacar es que sus últimos 3 encuentros los ha ganado. O sea, estás hablando de que, ok, no son rivales tan fuertes en este momento en la liga. Estamos hablando de Atlético de San Luis, de Pumas y de Juárez. Pero a final de cuentas están sacando puntos. No, y son equipos a los que Chivas no les ganó. Salvo Exactamente. Pumas que no ha jugado, pero Juárez no le ganaste. A San San Luis Luis te te ganó. ganó. Te Exacto. ganó y te exhibió. Ujú. Entonces, o sea, creo que también lo de Necaxa ha sorprendido. Digo, no es que estén en los primeros 4, pero están dentro de los primeros 8. Y que de repente también, si le queremos poner todavía un poquito más de toque a esta previa o a este partido, es que Alejandro Sendejas es el segundo máximo goleador actualmente del torneo con 4 goles, solamente uno por debajo del Diente López, jugador de Tigres, que tiene 5. Que recordemos que Sendejas es exjugador de Chivas. Y de repente ese tema se toca mucho. Yo sí creo que no que hay jugadores que no son para todos los equipos. Creo que en Chivas no, pues muchos he escuchado comentarios de que no se le dio tanta oportunidad, etcétera, etcétera, pero creo que sí quedó a deber. Y no es lo mismo. Bueno, a ver, Chivas tiene un jugador hoy en día que en Necaxa era otro totalmente diferente también a lo que es Chivas, que es Miguel Ponce. Sí. Entonces, sí hay equipos que no, sí hay equipos que pesan, hay playeras que pesan. Y no creo que en la Liga Mexicana hay una playera que pese más que la de Guadalajara. Digo, todo se dimensiona. Porque, pues, a ver, Chivas tiene 4 partidos sin ganar. Sí. 4 partidos sin ganar. Pero previo a esto había tenido
No se recuerda si 2 o 3 empates. Sí, sí, sí. Entonces, pues también lo puedes ver desde el punto de vista de tenía 2 o 3 partidos que no perdía. Eso en cualquier otro equipo sería permisible Sí. si no fuera el Deportivo Guadalajara, que no sé por qué nos ponemos tan exigentes últimamente con Chivas y ha sido la tónica de los últimos años. Creo que, haciendo respuesta ahí a lo que tú comentas, creo que es más por la historia. O sea, creo que desafortunada o afortunadamente, la historia en un equipo como Chivas, como América, como Cruz Azul, como Pumas, que son de los denominados cuatro grandes, de una forma u otra te exige, o la afición, o cualquier persona que esté dentro del medio del fútbol piensa o quiere que te estés todo el tiempo arriba, por lo menos peleando. Y es algo que hoy en día Chivas no hace, pero que, para ser sinceros, tal cual lo comentas, yo creo que desde Matías Almeida no tenemos un Chivas que de repente, si digas, representa un peligro en la liga al momento de estar jugando. Pues es que aquí el problema es que ese equipo de ese plantel de Almeida, la mayoría de los jugadores, si bien no eran canteranos, llegaron y se identificaron perfectamente, entendieron a la perfección lo que significaba portar la playera de Chivas. Yo sí creo, y es opinión personal, que actualmente en el plantel hay jugadores que todavía no entienden dónde están parados, no entienden lo que significa Chivas, no entienden lo que representan y de repente no son tan de la gente, tan del pueblo, no escuchan. Digo, lo acabamos de ver hace una semana con Chicote, confrontando a una afición que yo entiendo perfectamente. El hecho de pagar un boleto no te da el permiso de ir y ofender, no te da el permiso de ir y ofender a las familias, porque también se ha dado. Te da el permiso, te da el derecho, perdón, de exigirle al jugador dentro del terreno de juego. Y sí creo que también tú como jugador tienes una obligación, tanto de desempeñar tu trabajo, porque al final de cuentas no deja de ser su trabajo, de manera correcta, y de guardarle un respeto a la afición. Tienes que tener esa inteligencia que de repente al aficionado nos hace falta. No, y yo creo que, siendo muy sinceros o siendo muy fríos, es que pues te debes a la afición. O sea, realmente un equipo no existiría sin afición. Entonces, pues en teoría lo único que también en este momento tendrías que entender es que la presión está muy alta y que pues el aficionado te va a exigir de una forma u otra. Por lo mismo que ya decíamos, estás en Chivas y te aseguro que lo mismo se le puede exigir a algún otro club que sea más grande, pero también vamos a ser sinceros. En Guadalajara, o al menos la gente de Guadalajara, el tapatío es muy exigente con sus equipos. Salvo de repente a lo mejor la gente de Atlas, que es un poquito, que se ha denominado más por estar ahí fiel siempre con el equipo, pues la gente de Chivas, lo hemos visto siempre que Chivas tiene una mala racha, pues es complicado apoyar. Por lo mismo, creo yo, por ese tema que ya manejábamos, ¿no? De que estás acostumbrado de repente a las grandezas, a los títulos, y cuando faltan, quizás es cuando viene esa frustración y que pues tendrías que entender al aficionado también, como lo dices tú. Obviamente no se perdona el hecho de que amenazas a las familias, creo que ahí ya te estás metido en un tema muy delicado como aficionado. Pero lo que sí tienes que entender como jugador es que el aficionado también está frustrado y está presionado de que el equipo no levante ni un poco. Sí, porque al final de cuentas, retomando de nuevo el motivo de este video, que es la previa, pues te enfrentas a un cuadro de Necaxa que no tiene ninguna presión. Perdió No. identidad al salir de la Ciudad de México. Creo yo que no tiene tanta identidad como cuando jugaba en la Ciudad de México, que ahí están, pues se puede decir, entrecomillado, la gran cantidad la mayoría, perdón, de sus seguidores. Creo que en Aguascalientes el equipo ha tenido vaivenes muy marcados, sub y bajas muy marcados, de repente les va bien, de repente les va mal, no han podido mantener un proyecto, se ha consolidado eso sí como un equipo que vende. Uh-huh. De repente la familia Tinajero ha tenido muy buen ojo para traer jugadores extranjeros que lamentablemente después sus jugadores no son redituables en otros equipos, pero que al final del día económicamente es un buen modelo de negocio. Y en resumen de este partido, yo esperaría que Guadalajara imponga condiciones. Creo que es de esos partidos que no te puedes permitir perder, pero pues tampoco te lo puedes permitir perder con Juárez ni con San Luis. Entonces se dejan escapar puntos por ahí importantes que al final del torneo son los que terminas añorando. Que así rápido ya para terminar con este encuentro hay que recordar que el juego que se jugó de reclasificación en el Guardianes 2020 tampoco fue tan sencillo. O sea, Necaxa sí vino y trató de defenderse durante todo el tiempo. Recordamos que fue un gol del Canelo Angulo el que termina por ahí
liquidando las cosas ya muy cerca de la parte final del encuentro y que pues de una forma u otra vino y te complicó ese Necaxa, que también era un Necaxa que no andaba mal y que competía dentro de la liga medianamente. Entonces ahora quizás te topas a un Necaxa con las mismas ilusiones, no sé si con las mismas características porque ni siquiera es el mismo entrenador, pero yo sí creo que Necaxa puede venir a complicarte, así como desafortunadamente lo hizo Juárez y lo hizo Atlético de San Luis. El problema con Chivas es que los equipos que te dan la pelota y que te obligan a hacer el que propone son los que se le complican. Exacto. Porque el parado táctico que ha trabajado Bucetich no es un parado para nada propositivo. No, Entonces, porque realmente lo vimos con Rayados, que te quedaste con un hombre menos, que Rayados se quedó con un hombre menos, pues no fuiste capaz de repente de poder tomar esa batuta, de tener un hombre más y aprovecharlo en cuanto, por lo menos, porque creo yo que la ciencia de tener un hombre más es poder ocupar más espacios. Y al menos no se ve reflejado en al menos esos espacios. Claro, Monterrey se ha hecho para atrás, ok, tenemos esa parte. Pero ¿por qué no de repente apostarle al disparo a larga distancia? Que tienes gente que lo sabe. aparte Chivas, o sea, de local, el equipo que venga se te va a echar atrás. Y que quede claro, o sea, Bucetich, el hecho de meter 3, 4, 5, 10 delanteros no significa que seas propositivo. No, y aparte, yo algo que mencionaba o algo que yo pensaba precisamente en el partido contra León. Haces dos cambios, ok, esos dos cambios no se vieron mal, se iban adaptando cuando de repente metes otros dos. Y fue ahí donde viene el acabose porque es cuando metes a César Huerta como lateral. Que para empezar estás metiendo a alguien que no sé si en su vida haya podido jugar como lateral alguna vez, pero estás metiendo a alguien que está acostumbrado a ir al ataque. De una forma u otra el jugador termina atendiendo su posición natural. Por más que lo quieras y por más que el jugador se quiera adaptar, sabemos que termina atendiendo Sí, su es una posición situación natural. Entonces, pues creo que ese tema Busa lo tiene complicado y como lo mencionabas tú, pues creo que sí puede ser la gota que derrame el vaso, depende cómo te vaya contra Necaxa el día sábado. ¿Nos atrevemos a dar un marcador? Yo me atrevo a decir que el partido termina en empate. 1-1. Empate con goles para ti. Empate con goles, sí. Yo creo que pierde Chivas 1-0. Ok. Interesante. Pienso que Necaxa clava gol, pelota parada. Y se tira atrás. Aunque no se tira atrás, o sea, creo que no le veo la capacidad de reacción a Chivas. Sobre todo por el tema de frustración que ya se maneja hoy. Veo ese malestar en Chivas que veíamos con Cardoso de que les clavaban el primero y todos sabíamos que se había acabado el partido. Sí, sí, sí. Mentalmente. Exactamente. Muy Pero bien. pasemos al siguiente. Sería el León América, que se juega igual el mismo sábado 28 de agosto a las 9 pm. Digo, aquí vamos a tocar temas totalmente diferentes. Estás hablando de los dos primeros lugares de la tabla general. León segundo con 13 puntos. América primero con 16 puntos. León, que en la jornada 4 y jornada 5 ganó sus partidos respectivamente con 3-0 y el más reciente un empate a 1 ahí en el último minuto. Que como locales manejan buenos números, 2 victorias, un empate y 0 derrotas. Pero por otro lado tienes un América que lleva 3 victorias seguidas y que aparte como visitante también tiene los mismos números que León tiene como local. 2 victorias, un empate, 0 derrotas. Aquí con lo que creo que nos topamos con ambos equipos es que el funcionamiento no refleja del todo la posición en la tabla general, sobre todo en América. O sea, creo que León de repente trata de tener esas conexiones que mostraba con Nacho Ambriz, que pues para ser sinceros, para empezar hay jugadores como Campbell que faltan en el plantel, en el esquema, y también en algún momento no recuerdo si se mencionó aquí o se mencionó fuera de cámaras, desde mi punto de vista creo yo, que el momento en el que ya juega Ormeño como punta, te condiciona a tener quien mande centros. Y la gente como Ángel Mena y de repente el otro chileno, Meneses, ya en Meneses no tienen, o sea, tienen la característica, pero estaban muy acostumbrados a ellos entrar al área y ellos hacer los goles. Cuando Campbell era un jugador de un corte que aguantaba de espaldas al marco y les ponía las pelotas para que pudieran entrar. Acá es totalmente diferente. Ormeño es un jugador que necesita de pelotas para poder marcar los goles, que de repente ahí es donde a lo mejor se ha visto esa traba en el cuadro de León. Para mí sí, espero que el partido no decepcione. América, lo hablábamos en un programa pasado, debe ser preocupante porque América no está desempeñando su mejor fútbol, pero está ahí arriba. Exactamente. Entonces es mucho más fácil corregir ganando que corregir perdiendo. Aquí el detalle es que León, a mí cuando vimos aquel partido de campeón de campeones con Cruz Azul, me decepcionó y no esperaba mucho de León.
No, después de porque Nacho Ambriz. aparte el primer tiempo se jugó medianamente bien y en el segundo es cuando vinieron esos errores en defensa que Sí, terminaron por liquidar. pero el partido de esta semana pasada contra Santos me dejó ver otro León. Contra Chivas, honestamente, para mí no fue parámetro. No, Pero a pesar de que Chivas en el primer tiempo, los primeros 20-30 minutos lo paseó. Pero para mí el partido contra Santos no reflejó tampoco el marcador. De repente León fue muy superior en el primer tiempo. Y ya veía un León muy parecido a lo que jugaba Nacho Ambriz. Que recordemos, a pesar de que sale Nacho Ambriz y de que sí hubo salidas de jugadores, independientemente de eso, la estructura de ese plantel está diseñada para jugar de manera vertical y ofensiva. sí. Y me parece que a Holland le hacía falta darse cuenta de eso. Sí, Pero sí. creo que ya lo identificó perfectamente. Porque ya veías en el partido contra Santos apertura por los costados y el cierre de 3 o 4 personas rematando en área. Que era lo que se necesitaba. Era lo que se necesitaba. Entonces, me parece que va a ser un buen encuentro. De con América ha decepcionado el funcionamiento, al menos en lo personal. Sí. He escuchado y he visto en redes también por ahí que a mucha gente no le agrada, pero insisto, está en primer lugar y te está dando. Entonces, corregir ese tipo de detalles sobre la marcha, en ese tipo de equipos sí importan las formas. Sí. Creo que se va a dar, creo que va a venir una corrección, pero es mucho más sano, mucho más fácil, entre comillas fácil, ir mejorando, ir trabajando sobre resultados de 3 puntos, que cuando las cosas no están dando. Caso contrastante con su alter ego, que en este caso sería Chivas, donde ves que la presión se está comiendo incluso al entrenador, que ya no permite preguntas y demás. Allá vemos a un Santiago Solari relajado, que nos dice que no necesitó ese periodo de adaptación que tanto se menciona de repente a la liga. No, creo que no nos vamos a meter en temas externos con América, hablando del caso de Renato, si está bien o mal, no es tema que nosotros nos tengamos que meter. Creo que cada club defiende y respeta valores diferentes y de repente uno no prefiere no pelearse con sus intereses. Entonces no vamos a tocar ese tema, pero hablando estrictamente de lo deportivo, creo que es un partido que si los dos desempeñan lo que el plantel por nombres te pone en la cancha, va a ser un muy buen partido. Algo que también por ahí podemos comentar con León es el tema de Rodolfo Cota, que en lo personal lo veo mejor que en torneos anteriores. Al menos creo, o sea, creo que obviamente la versión que vimos de Cota en Chivas es la mejor que ha tenido en su carrera por lejos. Pero sí vemos un Cota que al menos las pelotas por arriba se le complicaban de repente el torneo pasado. Este torneo se ve un poquito más seguro. Con Chivas atajó bien. Con Santos incluso paró penal, aunque de repente se repite después. Pero veo bien a Rodolfo y, como lo decías tú, creo que el equipo de repente ha encontrado esa parte del funcionamiento de decir, a ver, sabíamos que teníamos que jugar esto. Caso contrario a lo que, por ejemplo, en Chivas no se ha terminado de entender para qué te dan los jugadores. En León, Holland entendió que se tenía que jugar así y listo. Con el tema de América, como lo comentabas tú, o sea, creo que en lo personal creo yo que el error que de repente estaba cometiendo América al principio del torneo era dejarle la responsabilidad de los centros a Luis Fuentes y a Miguel Ayun, que para ser sinceros, ninguno de los dos es bueno mandando centros, ni Layún ni Fuentes. Entonces de repente es ahí donde había esas fugas de que las pelotas se perdían, iban pasados los centros, o te los terminaba sacando de la defensa porque no iban con la fuerza suficiente. Volviendo al tema de Renato Ibarra, pues sí, estamos de acuerdo que en lo deportivo sí le aporta mucho a América y que al final de cuentas pues ya lo extracancha es un tema a punto y aparte de quién se va a tocar. Sí, yo creo que puede ser insisto, el partido de la jornada si los dos equipos salen a proponer. Yo no veo tan lejos que América entienda el funcionamiento que necesita Solari. Y va a ser, sin duda alguna, van a ser equipos que estén peleando por el campeonato. Se me pone a análisis o me deja de análisis el ver a cualquiera de estos dos equipos durante este partido cómo reaccionan ante una posible El ir abajo en el marcador. el ir abajo en el marcador, exactamente. O sea, sí, que esa parte es fundamental, sobre todo pues, el tema mental de repente verte derrotado y saber anteponerte. Digo, León situación. iba abajo en el marcador con Santos. Insistió. De hecho, no sé, al minuto 100 por el agregado. Sí. Empata. Me parece que ya previamente León tenía que haber sido
pues apoyado con un penal que no se le marcó, pero necesitaría o me gustaría, mejor dicho, ver a ese León o a ese América ir abajo en el marcador contra un equipo que no te va a dar esa capacidad de reacción, que no te va a dejar reaccionar. Que no va a dejar Porque de estar sí, encima porque todo el Santos tiempo. llegó un momento en el que Santos anota el gol cuando León más presionaba, cuando León mejor jugaba. Ok. Y León siguió trabajando de la misma manera, le dio para el empate. Pero equipos como América, que probablemente no te dejen levantarte, es donde necesito o me gustaría, repito, ver a ese León para ver hasta dónde da. ¿Nos atrevemos a dar un marcador de León América? Yo creo que con todo y que las formas no gustan, América termina derrotando a León 2-1. O sea, sí, sí creo que va a llegar el punto en el cual podamos ver un empate en el partido, pero creo que América la va a terminar por ganar el encuentro. Yo creo que este partido se lo lleva León. Ok. El Azteca es un Se va a jugar en el Nou Camp. más a mi favor. Yo pensaría que el Azteca iba, digo, León fue campeón en el Azteca. Sí, sí, sí. Pero creo que León va a pesar en su casa. Creo que probablemente creo que va a ser un partido de goles. Sí, sin duda alguna, sí. Yo esperaría un 3-2. A favor León. 3-2 favor León. Y para mí, es que en funcionamiento yo siento que León debería estar en primer lugar. Sí, sí, sí. En el tema de funcionamiento, sí. Yo León, creo que sin sería duda un alguna. poquito más de justicia. Sí. Y ya por ahí, pues acercándose a los Cruz Azul, Monterrey, bla, bla, bla. Pero sí creo que León se lleva el triunfo y esperemos que la próxima semana no estemos hablando del partido más decepcionante de la jornada. Ojalá que no, porque por lo regular los partidos que llegan con un cartel así enorme son los que terminan por ahí teniendo que los empates o que a lo mejor sí termina ganando un equipo por encima de otro, pero con un partido sin tanto espectáculo. Correcto. Muy bien, pues agradecemos allá a la gente que se tomó el tiempo de ver este video ahí en casa. Si no se han suscrito, pues les agradeceríamos mucho que por ahí le den a suscribir, que activen por ahí la campanita para que lleguen las notificaciones. Denle like, compartan y pues agradecido acá con el señor productor que nos acompañó el día de hoy y que pues ahí esperamos pronto tener a Luis de nuevo acá. Sí, agradecido con ustedes. Como dice Lenin, les encargamos mucho el contenido que se genera para ustedes. Esperamos seguir creciendo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, saben que es perfectamente bienvenido, analizado y si es viable los apoyaremos con eso. Se vienen buenas cosas para el canal, continuaremos trabajando para ustedes y pues la próxima semana estaremos hablando aquí de nuevo. Así será. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte, dejar sus comentarios y activar las notificaciones.